Hola gente, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver una técnica para trabajar en tinta de dibujo que se llama pincel seco. No es una técnica muy conocida o utilizada, pero realmente tiene un muy buen resultado. Vamos a trabajar con este tipo de pinceles, que son pinceles de descarte, que nos quedan rotosos, llenos de pintura, que se va poniendo así la cerda toda dura, por descuido nuestro o por paso del tiempo. Estos pinceles nos sirven, pinceles desgastados, pinceles que están así con la cerda ya que no pinta muy parejito o que nos quedaron medio duritos, o si no este pincel de tipo de cerda dura blanca, que son los que se usan para pintar con óleo. Son muy baratos, se consiguen muy fácil en cualquier lado y nos sirven bárbaro para esto. La idea es que la dureza que tiene la cerda nos ayude un poco con el tipo de cobertura de línea que necesitamos hacer, ¿sí? Así que estos pinceles nos sirven bárbaro. Bien, ustedes pueden trabajar directamente con el pincel sobre el papel o hacer un dibujo previo. Yo voy a hacer un dibujo previo porque prefiero tener de dónde aferrarme técnicamente para poder empezar a trabajar con el pincel seco. Bien, ya adelantado podemos empezar a trabajar con cualquier tipo de tinta china que tengamos, ¿sí? Lo importante para esta técnica es tener en cuenta conceptos básicos de iluminación. Necesitamos papel absorbente o de servilleta, y es muy importante esto, papel blanco al costadito para ir probando y descargando el pincel. No nos conviene nunca trabajar directamente sobre el dibujo que estamos haciendo sin haber descargado el pincel previamente, ¿sí? Ahora les voy a mostrar. Les conviene o apoyar tinta en un platito o en algún recipiente, o directamente, yo en este caso saco acá de la tapita, necesito muy poca cantidad de tinta, ¿ven? Necesito retirar la mayor cantidad de tinta posible del pincel. No tengo que mojar el pincel, sino que apenas tengo que manchar la punta y después ir haciendo esta descarga. Yo necesito que el pincel quede con muy poca cantidad de material. Por eso se llama pincel seco, ¿sí? Bien, al hacer esta descarga, cada hebra del pincel, a ver, ahí va. Cada hebra del pincel queda cargada con un poco de la tinta, y lo que vamos haciendo es ir trabajando sobre el papel generando como unas microtramas que nos va a ir dando el pincel seco, ¿sí? Es como si trabajásemos montones de liñitas todas juntas para ir generando grises. No nos da un nivel muy elevado de detalle, pero sí nos da una muy buena cobertura para iluminación. Esto acá parece muy oscuro, quédense tranquilos que después, cuando vamos agregando los otros tonos, se va aclarando un poco. Mientras más oscurecemos otros sectores, más claro va a aparecer el sector que estamos trabajando ahora. Por eso les decía que tenían que tener un concepto general de iluminación, porque lo que vamos trabajando es justamente no la línea, sino los planos de valor que vamos generando, ¿ven?, sobre el rostro para ir generando profundidades. Y ahí va apareciendo. Bien. Es una técnica que nos sirve mucho para hacer este tipo de grafismos, ir cubriendo superficie, ir generando oscuridades y claridades dependiendo de la cantidad de material que vayamos colocando sobre el papel. Lo podemos controlar. Fíjense todo lo que trabajé hasta ahora y no volví a cargar el pincel, así que tengan eso en cuenta. Es muy poco el material que se necesita para ir trabajando. Obviamente también va a depender de la absorción del papel en el que estén dibujando, ¿no? Bien, vamos a adelantar un poquito. Funciona muy bien para hacer grafismos. En este caso, bueno, la barba, pero puede ser pelaje de animal, texturas de distintos objetos y elementos, follaje, árboles, troncos, piedras. Es una técnica que trabaja mucho la textura para generar iluminación. A medida que van oscureciendo los sectores de mayor profundidad,
o donde quieren generar mayor oscuridad, van a ir dando importancia al resto de los grises por contraste. Si necesitan ver algo de iluminación, busquen en mi canal que hay algún video de iluminación como para ver cómo pueden aplicarlo a sus dibujos. No se dan problema por grandes detalles porque vamos a ir trabajando con los detalles que permite el pincel. Dependiendo del tamaño del pincel vamos a tener un tipo de detalle distinto. Si tomamos el pincel más grande vamos a cubrir mejor superficie, ¿ven? Vamos a tener texturas un poco más desparejas, un poco más incontrolables. Todo depende también del tamaño del dibujo que estamos haciendo. Si estamos trabajando un dibujo de 1 metro por 1 metro, lo más probable es que nos sea conveniente trabajar con pinceles más grandes y no con algo tan pequeño, obviamente. Para todo lo que sea detalle pueden trabajar después con pluma o directamente pueden trabajar a pincel. Yo prefiero la pluma, me gusta cómo queda la mezcla de la línea de la pluma con el grafismo que genera el pincel seco. Se puede limpiar un poco los contornos que quedan un poco irregulares y desparejos a veces. Podemos incrementar el nivel de detalle, darle un poco de HD al dibujo, pero como consejo no excedan el nivel de detalle y pasen a hacerlo un dibujo a pluma, porque si no se pierde un poco esa frescura que le da a la imagen la trama generada por el pincel seco, y pasamos a tener un dibujo hecho a pluma con algunas manchas de tinta generadas por el pincel seco, y no sería la idea. Todos los detalles que quieran ir sumando los pueden ir agregando con la pluma. Bien. Espero que les haya gustado. Es una técnica, como ya les digo, muy versátil, en donde pueden ir agregando y quitando cosas en función de lo que prefieran ir haciendo después de terminado el trabajo con el pincel seco. Pueden usar el pincel seco con tinta blanca sobre papel negro, sobre lo mismo que fueron trabajando para agregar algunas luces. Eso va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Espero que les haya gustado, que les haya servido, y nos vemos en otro video. Saludos.